Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles, esta noche fría y de lluvia. Continuamos con todos ustedes para seguir conociendo y dándole a conocer los temas más destacados que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y también algunos apuntes a nivel nacional e internacional. Algunos de los asuntos que vamos a poner aquí encima de la mesa y que vamos a compartir, que vamos a debatir y que van a dejar su opinión los habituales contertulios que nos acompañan en este segundo bloque. Ha estado con nosotros el vicealcalde de la ciudad, Francisco Morales, el vicealcalde de Lorca y también el concejal de Turismo, de Comercio, de Empresas Municipales, con el que hemos hablado de diferentes cuestiones y sobre todo al final con el que hemos podido ver ese vídeo en exclusiva, ese vídeo promocional de la Semana Santa 2022 realizada por los profesionales de esta casa, por los profesionales de Comarcal Televisión. Una Semana Santa que me imagino que ustedes estarán deseando también el poder disfrutarla, el poder vivirla con toda la emoción, con toda la pasión, esa Semana Santa diferente que tanto nos caracteriza a los lorquinos y que después de 2 años de pandemia no se ha podido disfrutar. El próximo domingo ya los anuncios, anuncio del Paso Azul por la mañana, anuncio del Paso Blanco por la tarde, y no sé yo si los habituales contertulios, las personas que me acompañan en esta mesa, tienen ganas de Semana Santa o no. Juan Francisco García Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches. Por Semana Santa, ¿o no? Tengo muchísimas ganas de Semana Santa y va a ser muy especial. Tenemos invitado en casa a una persona para nosotros, a un familiar muy especial. Sí. Y creo que va a ser buena, ¿eh? En todos los aspectos. En todos los aspectos y en todos los sentidos. ¿Sabe lo que es no disfrutar de la Semana Santa durante 2 años? Lo conoce perfectamente. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. 2 años sin Semana Santa es mucho, ¿eh? Hombre, buenas noches a todos. Sí, ciertamente 2 años sin Semana Santa es algo que tenemos muy marcado los lorquinos. Pero quiero manifestar de que tengo muchas ganas de Semana Santa, pero también quiero sobre todo que todos los movimientos económicos y sociales que representa la Semana Santa se desarrollen con toda la plenitud para el bien de la normalidad psicológica de los ciudadanos de Lorca en concreto y por supuesto de todos otros lugares que pueda haber en torno a la comarca que capitaneamos los lorquinos. Pero bueno, que es importante la Semana Santa, el evento, pero es también importante lo que genera los eventos. Y lo que conlleva, lo que genera una Semana Santa que después de ese estudio realizado por la Fundación Santo Domingo indicaba que estamos hablando de 21,5 millones, nada más y nada menos lo que mueve la Semana Santa en Lorca. Por supuesto que ustedes en Águilas, en Alhama, en Mazarrón, en Totana, en Puerto Lumbreras estarán deseando también ver esas imágenes que llevan 2 años sin ver, pero aquí con esa característica especial, ¿no? Con ese desfile bíblico pasional que siempre nos deja a los lorquinos tan señalado. Juan Francisco, un apunte importante que acaba de dejar Luis Antonio, el tema de vamos a volver de nuevo a masificaciones, a aglomeraciones, a los palcos. ¿Estamos preparados los lorquinos ya incluso para vivir esos momentos de otra vez apretura y de congestión? Yo creo que si esto lo preguntan hace un mes y medio, yo hubiera dicho que no. Pero es que yo creo que están ocurriendo tantas cosas tan de golpe, que es que creo y entiendo que es que hemos perdido el miedo ya al COVID. El COVID, ¿qué es el COVID ya? El COVID, pues, la verdad es que... Se siguen produciendo fallecidos. Evidentemente, y hay 400 y pico... Ojo al número que sigue aumentando cada día. Una tasa importante y tal. Pero es que parece ser, alguien comentó hace unos meses que esto había que gripalizarlo y yo creo que se ha gripalizado ya. Yo le perdí el miedo. Yo le perdí el miedo al COVID, le tengo respeto, evidentemente, pero es que tenemos, vamos a ver, la sangre mediterránea nos pasa por las venas, nos corre por las venas y necesitamos abrazarnos, necesitamos darnos besos, necesitamos volver a unas relaciones sociales, necesitamos apretarnos. Somos humanos y con sangre mediterránea y es que lo necesitamos y yo creo que vamos a asumir esos riesgos. Vamos a asumir esos riesgos. Algunos tendrán más precaución que otros. Las mascarillas deberíamos de utilizarlas, entiendo, pero la verdad es que necesitamos volver a una normalidad. Bueno, entiendo que los que desfilen sí van a tener que llevar el uso obligatorio de mascarilla y luego el recorrido de lo que son por las iglesias y demás. También a nivel interior también uso obligatorio de mascarilla. El tema de los palcos no sé yo cómo se llevará eso, Luis. Ahí el tema ya no sé yo cómo está. Ya, sobre todo pegar y gritar y jalear a tu paso con la mascarilla puesta va a ser toda una experiencia a batir en este año. Eso es algo que, bueno... Pero es obvio y evidente que a raíz de cómo estamos viendo cómo se están desarrollando las fallas o se han desarrollado las fallas en Valencia, era obligatorio el uso de la mascarilla, sobre todo por el importante número de aglomeraciones que ello que ocasionaba.
Y obviamente estamos hablando de una avenida Juan Carlos I que va a estar pues bien concurrida y que ciertamente pues, va a ser necesario. Yo no sé todavía muy bien en concreto, yo recuerdo lo que se me exigió para el desfile de San Clemente y era bastante menos, pero se exigía que los espectadores del desfile tuvieran la mascarilla colocada y nosotros los que desfilábamos también teníamos que llevar la mascarilla colocada. La verdad es que estamos en otro momento diferente también. Sí, estamos a punto de eliminar la mascarilla en muchos sentidos, como ha manifestado también esta mañana, que estamos pronto para ese momento. ¿En interior? En interior no lo veo, yo veo todavía lejos, digo, pero ¿no? bueno, estamos hablando ahora mismo... Bueno, en el exterior es que no se hace uso obligatorio de mascarilla ya. Ya, por eso pero... digo, en el desfile sí la van a tener que llevar los que participen, claro, a priori. Claro, bueno, a mí me la exigieron en su momento, Sí. entonces supongo que también se la exigirán. Y luego, aparte de eso, a los que están viendo el desfile, ya sabemos que en un palco estamos apretujados, que estamos uno con otro. Pero bueno, va a ser un poco incómodo para aquellos que quieran gritarle a su respectivo paso, Yo esas cosas... Yo no veo un etíope con una mascarilla. Con una mascarilla, puesta, ¿verdad? Haciendo virguería en un caballo. ¡Es deporte! No, perdón, es que no, yo no entiendo a un etíope ni a la reina de Saba. ¿Sabes? O sea, Sí, a lo mejor hay cosas que algunos elementos, Juan Francisco, ¿no? Portapasos sí, porque están muy sí, el próximos y están portapasos muy sí, porque pegados. están al lado, pero un tío que va en un caballo... Solo. yo... Pues mira, ya te digo... o el que va en una cuadriga... Ya, pero yo te digo lo que me pasó a mí, que nosotros íbamos distanciados y a nosotros nos exigían que fuéramos con la mascarilla. Con la mascarilla. Pero a mí es verdad, vuelvo a decir, eso fue en noviembre, ahora esto es en abril, y la verdad que teniendo en cuenta lo que ha manifestado también la ministra, que dudo que diga de que eliminarla en el interior, pero bueno, échale mano, porque como también son tan imprevisibles, mira lo que ha pasado con el Sáhara, que de una noche a la mañana hemos cambiado de opinión para todo, y ahora, por cierto, el COVID se ha cambiado por Putin. Ese es el miedo que tenemos ahora todos. Bueno, hablaremos también de esa situación de invasión de Rusia a Ucrania, hablaremos también, por supuesto, del Sáhara, ahora que ha hablado del Sáhara Occidental nuestro amigo Luis Antonio Torres del Alcázar, pero también queremos hablar un poquito de la situación de lluvia que estamos atravesando durante los últimos días. Ojalá que descargue, que llueva, que siempre viene bien, y sobre todo ahora en estas fechas y antes de Semana Santa, que muchos vamos a estar mirando al cielo, y sobre todo muchos cofrades que van a estar pendientes de cuál es la situación meteorológica. Una situación, Juan Francisco García Alcaraz, la lluvia que nos está acompañando durante los últimos días, 10 días, además la próxima semana que también se espera que se produzcan precipitaciones y que ha vuelto a sacar de nuevo las vergüenzas de nuestro casco histórico, ¿no? Desprendimientos de fachadas, situaciones de acordonamientos en diferentes calles. Bueno, pues la tónica, por desgracia, ¿no?, de este centro histórico que queremos recuperar, pero que cuando vienen unas lluvias aquí en Lorca, pues no estamos acostumbrados a que llueva tampoco tanto, pero que empiezan a sacar las vergüenzas, nunca mejor dicho. Tú lo has dicho. La lluvia lo primero es que es importantísima para Lorca, para nuestra comarca, y va a quitar el temor a una... Bueno, el temor, ¿no?, porque teníamos una sequía tremenda. Y bueno, riesgo de que no hubiese agua este verano, ni para beber. Yo creo que esto es una bendición de Dios. Ahora, dicho eso, pues la verdad, como tú bien has dicho, las vergüenzas salen. Las vergüenzas de las malas infraestructuras, de aquellas cuestiones que están mal hechas y de los espacios deteriorados, los espacios que no se han conservado, los espacios a los que no se le ha prestado ningún interés. Y cuando llegan cosas como esta, pues evidentemente afloran lo que tiene que aflorar. Y menos mal que no ha habido ningún problema en el que alguien ha podido romperse la cabeza, ¿no?, con alguna cosa que le haya podido caer. Pero bueno, esto es así. El ayuntamiento yo creo que debería de vigilar más el estado de las cosas y actuar. Ahí estamos viendo desprendimientos en laderas en la carretera de ahí acceso al castillo. Concretamente ha caído la cornisa, se ha producido en un edificio de 2 plantas de la calle Alburquerque, hasta la que se han tenido que desplazar bomberos, policía local. Es el tercer desprendimiento de elementos tras los producidos en los últimos días. Una situación, Luis Antonio, que siempre que hay lluvia, siempre pendientes, y como dice Juan Francisco García Alcaraz, y estamos viendo imágenes de calles que se han tenido que acordonar, y gracias a Dios que no ha pasado nadie por debajo y ha ido esto a peor, ¿eh? Pero ya uno va a ir por la calle, por el casco antiguo, y va a tener que ir mirando a las cornisas. Pues yo paseo bastante por él. Bastante por él. Y sí, ciertamente yo he visto esta mañana lo que ha pasado en la calle Alburquerque. Bueno, lo que ha pasado, no lo he visto en directo, pero he visto que estaba el vallado y la zona acordonada. Pero claro, como bien ha manifestado Juan Francisco, lo más importante es que no haya ocasionado daños personales, a final de cuentas, porque eso es lo más temible, ¿no? Y lo menos deseable, obviamente. Pero es verdad de que
hay que exigirle un mayor control posiblemente al ayuntamiento, eso no cabe la mayor duda, pero también hay que ser conscientes, cada uno de los propietarios, de también vigilar, de tener digamos, un deber de vigilancia sobre el estado de nuestras fachadas, porque el ayuntamiento no puede estar para todo, ¿eh? Y creo que es más fácil de que por los propietarios pues, de vez en cuando se echen un vistazo y un ojico, como decimos aquí, un ojico, a ver en el estado en el que se encuentran las cosas para facilitar y en el caso de que hubiera algún problema, pues poner las manos a la obra. Pero es verdad que la lluvia está generando grandes problemas. Sin ir más lejos, te puedo decir que cada vez que llueve, nosotros en el almacén que tiene la Federación Sangrente para guardar todos los trajes, ayer me llamó la responsable de ropero para decirme, Luis, ¿a qué no sabes para qué te llamo? Digo, no me digas, porque, bueno, dije una palabrota, pero digo, no me digas, dice, sí, de nuevo tenemos una inundación. Digo, cada vez que llueve tenemos el Bajo inundado. Y es una obra nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nadie está libre de que pueda ser por cuestiones antiguas, es decir, por eso creo que debemos de tener un poco de compromiso todos y vigilar incluso nuestras propias propiedades sobre el estado de las mismas. Hace unos días también Juan Francisco denunciaba propiamente Izquierda Unida Verdes que había goteras en el Ayuntamiento de Lorca, pero no de ahora, sino de hace muchos años. Incluso se ven imágenes de cubos. Bueno, esta mañana hemos accedido, cuando vamos a ejercer nuestro trabajo, que vamos a ruedas de prensa y demás, cubos en el Ayuntamiento por el tema de las goteras, instalaciones municipales nuevas como el Complejo Deportivo Felipe VI. Esto es, bueno, aquí como llueve una vez al año, ¿no? Pues nos esperamos a que llueva. Bueno, es que todo esto es un problema al final de mantenimiento y de bueno, pues de vigilancia de las cosas. ¿Sabes? Me estoy riendo porque la verdad es que, claro, es que como llueve tan poco, pues las vergüenzas salen tan pocas veces, o precisamente porque llueve tan poco, salen estas vergüenzas, porque si lloviese, lo mismo los materiales no tendrían esas dilataciones, o lo mismo ya se arreglaría para que no ocurriese más. No volviera a ocurrir. Pero bueno, cualquier obra, cualquier edificio está propenso a tener en un momento determinado filtraciones de agua, y lo que pasa pues que hay que invertir en conservarla, invertir en un mantenimiento, y más cuando lo estás utilizando todos los días, y más cuando es un edificio público. No hay que ser tan dejado, Pues, ¿vale? imágenes que desafortunadamente vemos cada vez que hace acto de presencia la lluvia. Mira, la gotera de San Patricio yacía recientemente, se restauró la iglesia La Colegiata. Y el retablo... En la Virgen de las Huertas también. Sí, pero espérate, sí que era lo que iba a decir. Claro, que estaba diciendo La Colegiata, iba a citar arreglo seguido el tema del convento de la Virgen, de la patrona. No sé yo, Santa María, cómo estará, lo veré mañana incluso con el Consejo Social, que tenemos el honor de acoger mañana la Federación San Clemente de Santa María, el Consejo Social de la ciudad, veremos a ver cómo también la situación, pero bueno, a priori la techumbre de Santa María está, bueno, funcionaba, o al menos así lo demostró en noviembre, porque también llovió bastante, 70 litros por metro cúbico en aquellas fechas, pero bueno, que lo que dice Juan Francisco, debemos de vigilar un poco más el mantenimiento, y ciertamente que el Ayuntamiento de Lorca tenga estas goteras tan ya antiguas, porque es que yo recuerdo que cuando vi la noticia, digo, si esto no es nuevo, esto ya... Lleva ya años. Se ve que pasa el tiempo y dice, bueno, ya ha pasado, no nos molestamos ni en arreglarla. Bueno, pues una imagen que vemos cada vez que llueve. En los últimos días pues ya se acumulan más de 100 litros por metro cuadrado y se esperan más lluvias durante los próximos días. Lluvia importante, lluvia que es bien recibida por parte de los agricultores, los ganaderos, lo decía Juan Francisco García Alcaraz, hace falta agua, hace falta sobre todo en la comarca del Valle del Guadentín, un sector primario que lo está pasando realmente mal, huelga de transportistas y además pues esas manifestaciones que se iban a realizar el pasado domingo en la capital de España, en Madrid, y donde acudían pues agricultores, ganaderos y un sector que, como decimos, pues debido a los impuestos, a la subida de los costes de producción, lo están pasando realmente mal. Se ha echado a la calle el sector primario, Juan Francisco. Sí, ese es el efecto de tantas y tantas cosas que está aguantando el sector primario, y además encima
hay otros sectores que es que apuntan como que es que obtienen unos beneficios extraordinarios, la agroindustria, la no sé qué. Oiga, cuando si conocieran evidentemente lo que es el campo y fuesen a podar o cogieran el legón durante un par de diques, pues lo mismo podrían pensar otra cosa. La verdad es que aquí si es que vamos a ver, el problema es muy complejo, es muy complejo. El problema en estos momentos es que el gasoil, los inputs en los que intervienen en la agricultura han pegado un subidón tremendo y eso no se traslada a los precios, con lo cual si había un margen de beneficio súper pequeño, pues ahora hay un margen de pérdida importante. Entonces, una persona pues, que está trabajando de día y de noche y que se levanta a las 4 de la mañana y ve que no tiene futuro o ve que no tiene posibilidades de su negocio, pues puede llegar un momento determinado en que todas sus frustraciones pues, las saque a la calle y está habiendo un descontento social. Descontento social porque hay una serie de cosas que posiblemente el gobierno no tenga culpa de que ocurran, ¿vale? Pero lo que sí que tiene mucha culpa el gobierno es de no prestar de manera inmediata y hacer políticas, desarrollar políticas que reduzcan el impacto tan tremendo que le está ocurriendo a toda esta gente. Es decir, yo no soy agricultor, pero sé muy bien que un saco de 33,5, le llaman 33,5, que es nitrato de no sé qué, nitrato amónico, creo que es nitrato amónico o nitrato potásico. Bueno, hay un saco que es de 33,5. Si antes valía 25 euros, pues ahora vale 70 o 75. ¿Y quién abona? ¿Quién abona las plantas? ¿Quién abona las lechugas? Entonces, luego, por otra parte, ¿por qué no se traslada al precio? Pues no se traslada al precio porque posiblemente los compradores, pues hay una especie de oligopolio en cuanto a quien compra y luego hay terceros países en los que pueden vender más barato. Y esto que se puede decir, que me parece muy bien que esté en un papel puesto, en una norma puesta, que no se puede vender bajo costo. Bueno, pues es una tontería, quien lo diga, que no se puede vender bajo costo. Vale, pues muy bien, vale, pero ahora vamos a cumplirlo. ¿Quién vigila eso? ¿Qué hago yo con unos tomates que se me van a pudrir y me están diciendo que me los pagan a 5 céntimos? Claro. Aunque me cuesten a 8, pero si los tiro es 0 y si no a 5 céntimos. Luego hay terceros países en los que nosotros estamos teniendo una agricultura y unos métodos de producción pues del siglo XXI, hay prohibidas una serie, digamos, de mecanismos y de input para la agricultura en Europa y concretamente en España, y no me parece mal. Sin embargo, tú puedes importar de terceros, eso te genera menos eficiencia en la cosecha, pero tú puedes exportar o importar, mejor dicho, de terceros países productos sin ningún tipo de control de cómo han hecho, de cómo han intervenido en esa producción, si han echado o no han echado todos esos productos que aquí en España están prohibidos. Pues así se nos fue el curtido. Así se nos fue el curtido. Y tantas cosas están pasando que yo sinceramente es que no lo entiendo. Y hay un descontento social que está en la calle y que va cada vez a más. ¿Por qué? Porque no se actúa. ¿Y por qué no se actúa? Agricultores, ganaderos, ahí han visto el enfado de los propios, manifestaciones que se han desarrollado en Madrid. Luis Antonio Torres de las Cazas, la flota pesquera aguileña también paralizada. Han solicitado pues, el paralizar esa parada que se denomina biológica, que se adelantara también para parar, debido, entre otras cosas, al alto coste que le supone el tema del diésel, de la gasolina. Y todo esto acelerado, aumentado el problema por la huelga de los transportistas, Luis.
Mira, Juan Francisco lo ha explicado muy bien como economista que es, lo ha explicado muy bien y además creo que ha hecho una mini clase de cómo, de lo que ocurre en el ámbito. En primer lugar hay que tener en cuenta que es un tema complejísimo, muy complejo porque además intervienen diferentes actores y luego lo que hay también, que yo posiblemente quisiera puntualizar, es el tema de los márgenes de beneficio que tienen los distribuidores. Esos son los que posiblemente deberían de reducir, porque claro, si no se repercute esas subidas, en este caso de los gastos que supone la energía que se requiere para poder fabricar o producir, ciertamente alguien tendrá que repercutirlo, pues si no quieres que a su vez al final conlleve una subida de precios y por tanto un incremento del IPC que al final es el impuesto de los pobres, como bien decía o bien se dice que la inflación, perdón, que la inflación que es el impuesto de los pobres, a fin de cuentas que somos los más perjudicados, que al final somos todos perjudicados, no son solo los pobres, somos todos los consumidores porque todos somos consumidores. Entonces, habría que ver la posibilidad de regular el tema de que los distribuidores no se llevaran tantos margen o en su caso redujesen su parámetro de beneficio, que no sé si se podría o no se podría hacer. Pero también es verdad de que ahí interviene un oligopolio, que yo recordaría a algunas personas que posiblemente es que en pocas manos se decide los precios y eso al final es una burla a la competencia, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente y apoyo las reivindicaciones de los transportistas, de los pesqueros, de los agricultores, de los ganaderos. Lo que tú no puedes estar, y permitidme la expresión, dejarte de los cuernos, como se dice popularmente, en lo que estás trabajando, para darle de comer a tu familia y que no se te respete. Y yo la verdad es que yo entiendo lo que dice cuando yo oigo a la ministra, dice, es que no puedo ser interlocutor de esta plataforma de transportistas que está exigiendo reunirse con la ministra, porque resulta de que no pertenece al Comité Nacional de Representación de los... Vale, yo entiendo que la ley está para cumplirla, pero también la ley debe ser un poco flexible. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Yo entiendo de que la señora ministra no quiere darle carta de naturaleza a esta plataforma porque resulta de que entonces sus sindicatos queridos, que le da 17 o 19 millones, 19.000 millones de euros para tenerlos tranquilos, se le van a rebotar. Pero es que resulta de que tenemos un problema, que igual que hay una crisis de los partidos políticos, también hay una crisis sobre los sindicatos, porque hay mucha gente que se está planteando realmente para qué sirven los sindicatos. Sobre todo cuando los sindicatos ahora mismo estamos viendo de que no se están mojando en torno a un problema de unos señores que están poniendo en jaque el país, porque de momento ya empieza a haber desabastecimiento de algunos productos, pero dentro de una semana dime tú, que si sigue esto así, al final no tendremos nada que llevarnos a la boca. Entonces el problema se va a pasar de los transportistas a la ciudadanía de a pie. Y resulta de que esa plataforma supuestamente minoritaria es la que ha movilizado el mayor número de conductores, o sea que no será tan minoritaria, que está la contradicción que se genera, o al menos de cualquier persona que tiene mínimo criterio, analiza la situación y dice, pues vamos a una cosa, ¿cómo el gobierno no se reúne con esta plataforma, que será la mínima, pero es la mínima, pero resulta que está movilizando un parón de transporte sin precedentes en este país? Es decir, yo solo recordaría algo que pasó en un momento determinado. Cuando en la época en la que los ciudadanos, bueno, súbditos, que era entonces todavía, franceses, las señoras, las madres de París, que tenían sacralizado en aquella época al rey que era el lugarteniente de Dios en la tierra, el rey Luis XVI, se dirigieron y marcharon sobre Versalles a pedir pan para sus hijos. Pues los gobernantes tendrían que recordar un poco ese episodio histórico. Por eso luego no quieren que se estudie historia en los colegios, porque muchas veces la historia es maestro de muchas cosas. Es decir, yo no quiero pensar, porque han dicho, mañana se van a reunir hasta que no terminen de encontrar un acuerdo, no vamos a salir de la reunión. Pero oiga, si los que justamente han movido el cotarro no van a estar representados en esa mesa, ¿qué acuerdo van a conseguir ustedes? Ese acuerdo final se va a quedar en papel mojado porque no va a tener la repercusión que ustedes quieren, que se paralice la movilización de los transportistas. Pero bueno, no sé, de tantos asesores que tiene el señor Pedro Sánchez, que cobran todos millonadas, perdón, pues aquí hay uno que es un ciudadano de un pueblo
perdido en España que está diciendo posiblemente la mayor tontería, pero no lo sé. 10º día de huelga de transportistas. En algunos supermercados, en algunas plataformas, en algunos mercados ya empieza pues, a faltar algunos de los productos. Hay también pues, unas negociaciones. Juan Francisco, 500 millones de euros. ¿Es suficiente o no es suficiente para los transportistas esos 500 millones de euros? ¿O deberían de bajarse los impuestos como han hecho ya otros países, como es el caso de Francia, Italia, Polonia, etc.? Realmente meter la ligera en el gasoil. Yo como nunca he sido partidario de las subvenciones, que eso de las subvenciones es comprar una cosa. Que yo, la verdad es que el tema de las subvenciones no las comparto en absoluto. Vamos a ver, yo hice ayer un cálculo que posiblemente esté equivocado y me he traído el papelico. Simplemente. Vamos a ver. Si nosotros tenemos el gasoil a 1,3 con respecto al 1,8, solamente el incremento de IVA son 10 céntimos por litro que se lleva el Estado. Simplemente de tener el gasoil a 1,3, como lo teníamos hace un mes y medio, 2 meses, a 1,8, como lo tenemos ahora. 10 céntimos, vale. Me metí en internet y digo, ¿cuántos litros se consumen en España al día? Y me salió una cifra, que puede ser que esté equivocado, pero yo creo que van por ahí los tiros, porque es que por otra me salió más o menos la cifra parecida. 180 millones de litros diarios. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente de pasar el IVA, de cobrar 1,3 a 1,8, suponen 18 millones de euros al día, que multiplicados, si esto sigue un año, serían 6.570 millones. Ahora compararlo con los 500. Compararlo con los 500. Entonces, es posible que esté, vamos a ver, estos números no se pueden hacer con rigor en tu casa, con un papelico, después de cenar. Estos números son los que yo he hecho, pero creo que no van muy desentonados. No van muy desentonados. Ya que aprovecho para decir que es diabólico que se aplique el IVA sobre ya una base imponible que incluye el impuesto del carburante. ¿Ah? Que esa es otra historia muy interesante a tener en cuenta, que mucha gente se le escapa ese detalle. Es decir, la gasolina vale 20, sobre esos 20 yo aplico un impuesto de carburante que me lo lleva a 50 y sobre esos 50 aplico el IVA encima. Es decir, que el IVA se calcula sobre una base imponible que incluye otro impuesto. Tela marinera por parte del Estado. Es decir, que el Estado tiene posibilidad de hacer cosas. El IVA además es un impuesto en cascada. Sí, además. Es que es un impuesto en cascada. Claro, el problema es que con respecto al tema de la huelga, claro, si yo me reúno, vamos a ver, esto también es que es complejo y a mí me falta información de cómo se distribuye el transporte en España. Pero lo poco que sé, hay empresas logísticas o hay empresas importantísimas de logística, pero de luego subcontratan a gente, autónomos, que tienen un camión, que tienen 2, que tienen 3 o que tienen 5 como máximo, pequeñitas empresas. Entonces, ¿a quién le afecta el problema del gasoil? ¿A la empresa logística o a quien echa y paga la factura a la gasolinera? Entonces, si el problema es precisamente en los precios de los combustibles, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién debo de hablar? ¿Con las empresas logísticas o quien paga la factura del gasoil? Entonces, es que me he equivocado de interlocutor, pero no son tan tontos, aunque tontos son, pero no son tan tontos, no se han equivocado, han elegido al interlocutor que le ha interesado. Claro. Que le ha interesado, y como luego dicen, perro engordado nunca ladra, o perro comido nunca ladra. Esto es lo que hay, y esto es un descontexto social pues muy gordo que se ha sumado a unas cosas y a otras y a otras. Y esto es muy importante, ¿eh? Sí. Esto es importantísimo. Pero hay otra cosa importantísima, que los medios de comunicación se han hecho poco hueco. Aparte de la gente del campo y tal, han ido cazadores y han ido gente que tiene un perro de caza. Que resulta, es decir, que tú para tener un hijo, o para ser ministro
no te hace falta ningún certificado de actitud. Y sin embargo, para tener un perro sí. ¿En qué país vivimos? No, es que yo, la verdad, es que se me cae la estructura, los palos del tambanillo. No lo puedo entender bajo ningún concepto. ¿En qué país vivimos? ¿Esto qué es? Y luego, que yo tenga un perrico y tú, que me caes bien, tienes una perrica y decimos, vamos a cruzarla. No. Ya no se puede. Ya. Prohibir. Cosas que la gente lo está haciendo todos los días y a todos momentos. Y pues no, vamos a prohibirlo porque esto no está bien. ¿Me vas a decir a mí lo que tú está bien? ¿Un gobierno a mí, que soy un ciudadano y libre? ¿Me tienes que imponer una manera de...? Pero es que estamos en Venezuela. Venga, hombre. Situación tensa con los transportistas, situación tensa pues con el sector primario, con agricultores, con ganaderos, el sector lácteo, que es uno de los que más se está viendo perjudicado por esa huelga de transportistas, y bueno, pues en algunos casos incluso la Guardia Civil y la policía pues teniendo que abrir corredores para ese servicio mínimo. Se ha oído, se habla, Luis Antonio, en los últimos días oigo mucho eso de que el Partido Socialista ha perdido la calle. ¿Considera que sí, que el Partido Socialista ha perdido la calle? ¿Que está perdiendo incluso ese mensaje que trasladaba en los últimos años, en los últimos meses, ganándose esa clase proletariada y está perdiendo la calle? Ha perdido el relato. Ha perdido el relato. El relato. Es decir, ellos tenían un mensaje determinado y eso ciertamente está generando, se está rebotando, al final se está rebotando, porque la gente está dándose cuenta, y eso es algo que mucha gente en un principio y a priori le gustaba el relato, y se lo compraban, pero el problema está en que cuando tú el relato ves que no va consustancial o lleva, es correlativo a unos resultados, y en este caso ahora mismo, ¿tú te crees que, por ejemplo, la persona mayor o la madre con un niño que necesita leche ha ido a cualquier supermercado y se encuentra con que no hay leche, la culpa se la está echando al gobierno por no haber solucionado el problema con el transportista? Y al final de cuentas, ese ciudadano que posiblemente sea votante de Pedro Sánchez, que incluso le ponga tabela, lo quiera beatificar a nivel privado y todo lo que considera oportuno, que está en su derecho en un país democrático como es este hasta la fecha, es posible que empiece a renegar de él. Y eso obviamente es muy difícil de explicar, porque la gente no es tonta. Es que esto se ha generado por culpa de la guerra de Ucrania, de Putin. No, oiga usted. Esto antes de Ucrania, Putin y compañía, había ya una subida espectacular de la luz. Ustedes, y está ahí la hemeroteca para poder sacarle las vergüenzas, ustedes decían en la oposición, cuando el Partido Popular subía a 50 euros el megavatio, en que le querían hacer una huelga al Partido Popular en el gobierno. Y ahora que la tenemos a 400, 500 euros el megavatio, no quieren ustedes que se haga nada. Evidentemente esto al final revienta, porque al final el ciudadano de a pie lo que quiere es vivir y dejar vivir. Quiere vivir y dejar vivir. Y no quiere tantas prohibiciones, entre otras cosas, como bien ha manifestado antes Juan Francisco. Entonces, yo creo realmente que el Partido Socialista ha perdido ciertamente el relato y al final, cuando el ciudadano de a pie ve que los problemas no se los resuelve el gobierno, al final, le da igual PSOE, PP o el que esté en el gobierno, lo quiere echar para que venga otro, a ver si al menos le soluciona el problema. Lo que pasa es que tenemos una clase política bastante poco apta, a la que no se le exige unos mínimos requisitos de capacidad como cualquier empresa requiere cuando hace un proceso de selección, porque cualquier empresa privada hace un proceso de selección bastante severo para elegir a sus mejores trabajadores. Pero no, aquí parece que el más tonto o el que mejor sabe lamer el culo, y con perdón de la expresión, dentro de las formaciones políticas, es el que asciende, porque es el que más tranquilo lo tengo y lo puedo someter a los designios del líder. Y ahí tenemos un ejemplo, que le ha salido el tiro por la culata al señor Teodoro García Egea. Quiso meter en vereda a la señora Ayuso, y la señora Ayuso pues es un átomo libre radical que le guste o no le guste, y a mí sinceramente hay muchas cosas de su actitud que no me gustan, pero tengo que reconocer de que la señora es un show político en todos los sentidos, porque por ejemplo la semana pasada ya vimos la actitud y respuesta que le tuvo a la señora García, a su líder de la oposición en el Parlamento madrileño, que obviamente demuestra, y eso es lo que quiere la gente escuchar, y por eso mismo, pues que dice lo que la gente quiere escuchar, arrasó en sus elecciones autonómicas.
y dudo mucho incluso que el presunto caso de corrupción que ahora mismo le acaban de salpicar le haga mucho a mella en las próximas elecciones autonómicas. Es verdad que todavía queda un año, pero veo dudoso. ¿Por qué? Porque está dando un mensaje que conecta con el ciudadano de a pie, de cualquier color político, porque el ciudadano le da igual en ese aspecto, quiere comer, vivir y dejar vivir. Hablaremos de barómetro posteriormente, porque tenemos ya el barómetro de lo que supondrían unas elecciones en la región de Murcia si se realizarán en el día de hoy. Pero antes, Juan Francisco, ¿qué factura le puede pasar al Partido Socialista esta situación ahora mismo de la huelga de transportistas, sector primario, la situación de los consumidores que están viendo la inflación en un 8% disparada? ¿Le puede pasar una factura de perder el gobierno? Cuando sean las elecciones es posible, si no cambian los tiempos, de todas formas, pues al final hay un montón de votantes que ponen su voto en la urna y no sé lo que puede ocurrir. La verdad es que sí que, vamos a ver, puede ser que le pase factura y puede ser que no. Y puede ser que no. Depende de los tiempos en los que se hagan las elecciones. Todavía las elecciones quedan un año y pico y pueden pasar muchas cosas. Yo quería simplemente hacer una un pequeño matiz a una expresión. Vamos a ver, yo creo que los ciudadanos no quieren que el gobierno les resuelva, por lo menos desde mi punto de vista, no quieren que los gobiernos les resuelvan sus problemas. Quieren ellos resolverse sus problemas. A mí déjame que me resuelva mi problema, pero déjame, créame el marco en el cual pueda desenvolverme y yo poder prosperar y yo poder resolver mi problema. Eso, vamos a ver, ¿hay alguien como elector ahora que pueda decir que hace 3 años estaba peor o mejor que cuando vaya a votar? Pues al final alguien dirá, pues estoy mejor o estoy peor. Aquí los únicos que están mejor son los que se dedican a la política. Porque todos los demás, perdóname que os diga, pero que creo que de mejor nada. Barómetro de la región de Murcia. El PP ganaría las elecciones en caso de que se realizaran en el día de hoy. Es el último barómetro que ha salido y el Partido Popular ganaría 19 escaños. Estaría con 19 escaños, no ganaría 19 escaños, sino que estaría con 19 escaños, pero necesitaría de Vox para poder gobernar, que sumaría 8. Enfrente, Partido Socialista con 15 diputados, 3 diputados para Unidas Podemos. Ciudadanos perdería representación. Lectura, como politólogo, de este barómetro que ha salido, Luis Antonio. Bueno, la verdad es que del barómetro y partiendo de los resultados de los mismos, vemos la consolidación de un liderazgo por parte de Fernando López Mira, aunque no despega, porque sigue sin despegar y no tiene los grandes éxitos que tuvo en su momento Ramón Luis Valcárcel, la gran cosechadora de votos que hubo en su momento en esta región y que era imbatible, porque de hecho a nivel nacional se reconocía esa capacidad de convocatoria que tenía en torno al Partido Popular Ramón Luis Valcárcel. Ramón Luis Valcárcel que por cierto estaba apoyando a Patricia Fernández, la alcaldesa de Archena, en ese futuro congreso regional, y que ciertamente veremos a ver lo que pasa, porque no nos vamos a engañar, hay detalles a tener en cuenta. En esa última visita de Feijóo en el Teatro Circo, elogió de modo enorme a Ramón Luis Valcárcel, lo tuvo que aguantar estoicamente Fernando López Mira, esa situación, y aunque intentaron corear por parte de la organización regional Fernando, como para dar una imagen ante el futuro líder nacional del Partido Popular Feijóo, que Fernando era el líder indiscutible regional, creo que subestimaron al futuro líder nacional. El señor Alberto Feijóo, Feijóo, no me acuerdo el nombre, perdón. Y es que no me acuerdo Núñez Feijóo. Núñez Feijóo. Sí, exactamente, sí que te digo yo. Feijóo, para resumir. Sí, para los amigos. Ya, pues hay que tener en cuenta de que no hay que subestimarlo, es un político muy avezado, y ciertamente tiene una buena relación con Ramón Luis Valcárcel, y bueno, no nos vamos a engañar, en este caso Fernando López Mira está más cercano a Teodoro García Egea, por las circunstancias obviamente era normal, si uno era de Cieza, aunque por razones geográficas era más cercano, pero
Eso posiblemente, si no cambia la situación, podría pasarle factura, porque si pega si golpe. Un golpe en la mesa. ¿Ves cambio? Resumiendo, ¿ves cambio de No, cabeza visible en el Partido Popular? Ahora mismo no, pero vamos a una cosa, y que lo sepan los ciudadanos, hay un movimiento muy importante dentro del Partido Popular Regional al respecto. Y si pone un golpe, da un golpe en la mesa Feijóo de que no quiere a Fernando en el próximo Congreso Regional y que quiere a la señora Patricia Fernández como líder del Partido Popular Regional, Patricia será la líder del Partido Popular a nivel regional. Y atención, y todo por una razón muy sencilla. No nos olvidemos que el Partido Popular sigue siendo un partido de notables, o un partido atápalo todo, pero un partido de notables. Y ciertamente ese pequeño detalle no se puede diseñar. Yo voy a decir una cosa, yo como lorquino me gustaría que siga siendo Fernando López Mira, pero es que resulta de que eso no depende de mí. La estructura y el funcionamiento del Partido Popular Regional está bastante trastocada por culpa de Teodoro. Y eso, atención, no hay que olvidar de que Teodoro no será ahora mismo todavía secretario general del Partido Popular a nivel regional, pero muchos de sus redes clientelar dentro del partido la siguen manteniendo intacta a fecha de hoy, y sería, por tanto, a beneficio de Fernando. Pero bueno, las voluntades se compran. Pues precisamente Fernando López Miras, que en Lorca votaba a Feijóo. Era una votación que se realizaba también en las últimas horas. Sí, o sea, ya, pero bueno, como todo, que se votaba a Feijóo, pero a lo que me refiero de Patricia, que ella ya en el momento en el que se produjo toda la crisis, ella ya era de las primeras que se dejaba entrever y de la que a través de las redes sociales y de Twitter sí que comulgaba mucho más con Feijóo desde el principio. Bueno, bien, pues es que yo es la vida de los partidos en las que a mí me falta también información, me falta mucha información. Pero sí que quiero volver a hablar del tema de Ramón Luis Valcárcel y de Fernando. Las situaciones eran totalmente distintas. Sí, había un país en el cual, el mapa electoral, el mapa de los partidos, pues prácticamente eran dos. El PP y el PSOE, ¿vale? Y había otro partido muy pequeñito, que era Izquierda Unida, que podía sacar uno o dos. Entonces, en esas circunstancias, en ese territorio, en esa manera de ver la política o de hacer política, pues bueno, había un enfrentamiento entre el PP y el PSOE, ¿vale? Y Ramón Luis Valcárcel, pues, era un cosechador de votos y ocupó al Partido Popular en un montón de elecciones y además de manera importante y con mayoría absoluta. Las circunstancias han cambiado para Fernando. En estos momentos por una parte está Podemos, ¿vale? Pero claro, Podemos, aparte de los 3 o 4 o los 2 diputados que pueden salir a corte, lo que está propiciando es, como decir los politólogos, un relato determinado, ¿vale?, que el Partido Popular no contesta y hay mucha gente que quiere que alguien le conteste a ese relato. ¿Quién le está contestando? Una cosa que se llama Vox. ¿Que dicen que es de extrema derecha? Yo no lo sé. Si es de extrema derecha o no, yo no lo sé. Los planteamientos. El otro día decía Ayuso que Vox no era de extrema derecha, que era simplemente de derecha. ¿Vale? Que el PP era de centro derecha y que el PSOE era de centro izquierda y resulta de que Podemos era de extrema izquierda. Bueno, vamos, independientemente de dónde pone el tablacho. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos hay un partido que se está posicionando bien, que sea de lo que sea, los electores están ahí con su botico, y que se llama Vox. Y que esa gente que antes votaba a Vox, votaban seguramente o con total seguridad al Partido Popular. Y el Partido Popular, evidentemente, a esa gente ya no la tiene. Con lo cual, la mayoría absoluta en estos momentos de un Partido Popular es casi imposible. Imposible. Yo así lo entiendo. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de ese momento de la votación en la que Fernando López Miras depositaba su voto y la confianza en Feijóo.
indicando que era como un afiliado más y sobre todo que hablaba de su homólogo gallego, destacando la ilusión y la credibilidad del Partido Popular y definiendo como la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Imágenes de ese momento de la votación. Fernando López Miras, como ha escrito aquí a Lorca, pues debería de votar aquí en Lorca. Tema político, tema de, veremos, ojo con la fecha, quédense con el 23 de marzo y con lo que ha dicho Luis Antonio Torres del Alcázar, que luego van pasando los días, van pasando los meses y luego se produce, luego sale esa bolita que tiene Luis Antonio, luego, ojo con lo que ha comentado de Patricia Fernández, que ya empezaban a verse algunos movimientos en las redes sociales y ha estado muy activa pro Feijóo, ya cuando toda la crisis del Llevo Partido ya meses Popular. diciéndolo también esta mesa, hace ya mucho tiempo que Sí, esta sí. mesa que aventure alguna cosa al respecto. 5 minutos nos quedan y me gustaría cerrar con el tema del cambio de opinión del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Luis Antonio Torres del Alcázar. 5 minutitos, un pequeño minuto y pequeño minuto también para Juan Francisco Mira, García. yo rápidamente por la premura del tiempo. Mira, a priori cuando yo me enteré, cuando salió a la luz, creo que fue un error garrafal, porque el tema del Sáhara Occidental sí que lo estuve estudiando yo cuando estudié Ciencias Políticas, y de hecho es un tema muy interesante desde el punto de vista de relaciones internacionales, de movimientos geopolíticos, en fin, de lo que es el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que sí que tiene derecho a ese derecho, no como Cataluña, como algunos pretenden. Pero me parece que una metedura de pata. Ahora bien, tengo que reconocer que al día siguiente leí un artículo de Pedro J. Ramírez, director del Español, que al principio me convenció de una manera como diciendo, jolines, comprendo la expresión, Pedro Sánchez es la repera como estratega a nivel internacional para lo que pueda suponer para España y para el sur de Europa lo que acaba de hacer con Marruecos. Sobre todo, se resume rápidamente, potenciar la entrada del gas de Argelia en detrimento de pero Argelia ahora con la decisión se ha enfadado. Ya, ahí sí, pero aquí es donde está el pequeño detalle que es lo que yo quería para terminar pronto. Se ha enfadado, aunque ya decía Álvarez, el señor ministro de Exteriores, de que lo había comunicado a la República Argelina. Hay que recordar que Argelia y Marruecos son enemigos irreconciliables, pero ciertamente pueden tener en común algo que les interesa a ambos, y es mejorar la situación socioeconómica de sus respectivos ciudadanos. Y eso se puede hacer por medio de la venta del gas que tiene principalmente Argelia y que, por cierto, pasa el gasoducto por Marruecos, y eso supone unos dineros que se queda en manos de Marruecos el paso del gas. La posibilidad de renegociar a raíz de este enfado y tener más fácil la renegociación del precio del gas que le vendía a Europa, y parece ser que en todo este galimatía, según decía Pedro J. Ramírez, la señora presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, está también en el ajo, en el sentido que había pactado tanto con Pedro Sánchez y con Draghi, parece ser que también está metido en la situación, para que el gasoducto que va hacia Italia y hacia España empiecen a generar mayor entrada del mismo, para que finalmente se tranquilice sobre todo el norte de Europa, que son los que necesitan de modo imperioso el gas, porque el invierno ahí es bastante rudo, más que por aquí. Entonces, yo sinceramente creo que es un error garrafal, a raíz de lo que está ocurriendo, lo es, pero claro, como vuelvo a decir, y como pequeño apunte de geopolítica, en la guerra en la crisis de los misiles que hubo en tiempo del señor Kennedy como presidente de los Estados Unidos y Khrushchev como premier soviético, arreglaron la situación con la retirada de los misiles de Cuba, con la retirada 6 meses después de la crisis de unos misiles que tenía Estados Unidos en territorio turco que le molestaba a la URSS. Veremos dentro de 6 meses lo que pasa con Argelia. Veremos a ver lo que pasa dentro de 6 meses con Argelia. Lo mismo, a Argelia se le pasa el enfado y reconduce la situación porque le negocia el precio de su gas, empieza a tener mejores beneficios y otras muchas cosas pueden ocurrir. El pueblo saharaui también tendrá algo que decir, ¿no, Juan Francisco? Hombre, por y luego, supuesto. además, también se analizaba o se especulaba con la situación de que estos también tranquilizaron un poquito el ambiente marroquí del rey de Marruecos con Ceuta, Melilla y las Canarias. Vamos a ver. Vuelvo a repetir, yo creo que lo he dicho 3 veces o 4 hoy. Me falta información. Y además me fastidia que me falte información. Yo necesito transparencia, necesito certeza. Yo necesito poder opinar. ¿Vale? Y no tengo la información, se me está escondiendo y soy mayor y ya tengo el pelo blanco. Y yo como ciudadano quiero transparencia y quiero saber por qué. Porque ahora podemos especular todo. Es que esto ha sido Estados Unidos e Israel, que por ahí pueden ir las cosas, porque la Marcha Verde, entre otras cosas, ya hoy sabemos que fue Estados Unidos la que la propició, ¿vale? Entonces, pero yo quiero certeza, yo quiero saber
cuál ha sido el motivo por el cual Pedro Sánchez ha hecho esto. Ojo, que es la política exterior, que no es la política exterior del Estado, no es la del gobierno. ¿Vale? Y lo que no entiendo bajo ningún concepto es, en un tema tan sensible para la ciudadanía española, creo, oye, porque al final ya traicionamos una vez al Sáhara, ahora otra vez, ¿no? Hay mucha gente del Partido Socialista muy enfados con su propio partido. Pero, ¿cómo no se ha podido contar con la oposición? ¿Por qué no se ha debatido esto? ¿Por qué no se hacen las cosas con transparencia? Si a mí me parece muy bien, si no hay otra solución, me parece muy bien. Y acabo, esta mañana, que yo no sé si será verdad o no, he leído la carta que el presidente del gobierno le mandó al rey de Marruecos. La he leído por una información del País. Yo no sé si será verdad o será una mentira de Estado, un bulo. Pues la carta la hubiera podido escribir cualquier niño. No, me explico. Es que, vamos a ver, la carta es una carta de intenciones, es una carta diplomática, claro, en el cual dice, pues ni más ni menos, que España y Marruecos tienen que ser amigos, que tienen una historia común, el futuro común, pues todo eso, sabes que lo hacen muy bien los diplomáticos, y hay simplemente una línea ahí, en la cual, pues, habla de una nueva posición del gobierno con respecto al Sáhara, una línea que yo no... Pero yo no tengo más información. Yo lo único que puedo añadir ahora mismo al respecto es que, según parece ser y se ha filtrado, la única persona o los únicos que tienen conocimiento de este giro del gobierno español era Estados Unidos, y algunos están aventurando que es el pago que ha pagado Pedro Sánchez para conseguir que Biden por lo menos pase más de 5 minutos hablando con él, o que Biden visite España en su reciente o en esta próxima visita del presidente mandatario estadounidense a Europa. Si eso fuera así y si era cierto, me parece que ha sido muy grave lo que ha ocurrido. Pero bueno, vamos a decir, yo lo que he aventurado anteriormente y es que nos falta información, que duda cabe en todos los sentidos. Pero bueno, una comparecencia reclamáis, por lo tanto, ¿no? Una comparecencia antes sí, o después de lo que se ha hombre, producido, ¿no? pero Una comparecencia sí, para dar a conocer lo que se ha hablado y por qué se ha hablado y por qué se ha alcanzado esos pero aún así motivos. no nos vamos a engañar. A España no sigue interesando de que siga manteniéndose el Mohamed VI de rey de Marruecos, porque si se instala la República Islámica en Marruecos, la vamos a pasar muy canuta. Es que a ver, hay que también pensar en esas cosas. A España nos interesa que, es que el rey de Marruecos es el rey de Marruecos. Vale, el rey de Marruecos tiene todos sus defectos que tiene, pero a nosotros los españoles nos interesa que siga manteniéndose en el trono, a que se derroque y que instale una república islámica, porque entonces vamos a tener ahí un problema a menos de 14 kilómetros. Una monarquía entre comillas, como la que lleva el rey de Marruecos, antes que lo que dices efectivamente que el movimiento islámico. Hombre, sí, podemos tener un problema bastante importante. Bueno, pues temas que hemos puesto encima de la mesa, regionales, comarcales, nacionales, un poquito de todo lo que ustedes seguro que están hablando también en casa, que hablan en familia y que hablan con los amigos. Juan Francisco García de Alcaraz, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vale. Luis Antonio Torres de Alcázar, muchísimas gracias. Buenas noches una noche más y muchísimas gracias por contar conmigo toda la noche más. A todos ustedes, próximo miércoles, más temas, más información nacional, general, aquí en El Vértice. Continúa la